Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están en esta noche de miércoles 10 de marzo del 2021? Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Recibe un abrazo, hermano, donde quiera que estés. Recibe un abrazo de tu hermano David. ¿Cómo te ha ido en esta semana, en estos días, trabajando, echándole ganas, verdad? Cuidándose por esta pandemia y por muchas enfermedades que hay. Vamos a empezar entonces en este video más, recordándote, por favor, que te suscribas. Suscríbete a mi canal. Cristo vive por siempre, ¿sí? Y es cierto, por siempre vive nuestro Señor Jesús. Púchale a la campanita para que te lleguen los videos, ¿verdad? Pues vamos a empezar en tu canal, este video. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Vamos a ver un tema que se llama ser usado por Dios. Ser usado por Dios. Hermano, cuando tú necesitas destornillar, digamos, un aparato, tú buscas qué herramienta es la adecuada y tiene la capacidad para destornillar eso que tú quieres, ese tornillo que está ahí metido. ¿Y qué buscas? Un desarmador. Y todavía buscas si es un desarmador de cruz, plano. Lo buscas, lo encuentras y lo aplicas. Entonces esa es una herramienta adecuada para esa situación, ¿sí? Y entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que ser usados, ser una herramienta para Dios en los diversos momentos que pone Dios en la vida. Habrá unos hermanos que tienen mayor capacidad de algo, una actitud, un don, ¿sí? Una capacidad mayor, y Dios los utiliza para algo. A ti te utiliza para algo de acuerdo a nuestras capacidades. Somos diferentes, igual que todas las herramientas, pero nosotros somos herramientas vivas, ¿sí? Creadas por Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y tenemos que ser usados. Todos aquí estamos de paso en este mundo, somos peregrinos que vamos a la gloria de Dios, pero necesitamos ser usados por Dios, ¿sí? Mucha gente de alguna manera necesita de nuestro apoyo, de nuestra predicación, de nuestra ayuda. Entonces el Señor nos usa como herramientas divinas para ayudar a los demás, para el propósito de Dios. De alguna manera todos somos usados por Dios, pero hay que dejarse, ¿sí? Esa es una. Y la otra, hay que estar conscientes que somos usados por Dios para recibir todas las bendiciones del mundo. ¿Te gustaría ser entonces, hermano, usado por Dios? Yo creo que sí. Yo creo que nadie puede decir, no, yo no quiero que me use, ¿sí? No creo que pase eso. El ser usado por Dios no significa, escúchalo bien, que vas a estar en tu iglesia, en tu templo, en ese lugar todas las 24 horas ahí, o vas a estar... No. Dios tiene la diversidad de cómo usarte, y solamente hay que decirle en una plegaria, alzar nuestros brazos y decir, Señor, úsame como tú quieras. Y no te preocupes, hermano, porque cuando te use Dios te va a capacitar para esa misión que tú tengas, ¿sí? ¿Te gustaría ganar almas para Dios? Entonces déjate usar por Dios. Y hoy vamos a hablar de un ejemplo clarísimo que está en la carta de Hechos, de un personaje que es usado por Dios. Todos los que están en la Biblia, ¿sí? En el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ¿sí? Todos son usados por Dios. Profetas, apóstoles, discípulos, son usados por Dios por amor, ¿sí? Todos. Y así tenemos que ser nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de un personaje que se llama Felipe. Pero ¿quién es Felipe? ¿Sí? Recuerden, hermanos, que eran 12 apóstoles los que estaban con nuestro Señor Jesús.
Uno traicionó, ¿sí? Entonces se quedaron 11. Entonces se hizo una asamblea y seleccionaron a otro, entonces ya quedaron los 12. Pero la iglesia fue creciendo las actividades, las necesidades de la propia iglesia. Entonces habían algunas actividades que no podían hacer los apóstoles, necesitaban más discípulos. Entonces en la carta de los Hechos, capítulo 3, versículo 5, nos habla de la elección, la selección de Felipe. ¿Cómo es que a él lo escogen para que ingrese a ser discípulo de Dios? ¿Sí? Vamos a hablar entonces, dice aquí, por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es muy importante esos 3 puntos, hermanos. Buena fama, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué pasaba en ese momento? Había una queja entre los helenistas y los hebreos. Había una controversia, un problema, porque a las viudas no las atendían bien y algo así, que no estaban de acuerdo. Entonces se necesitaba más personal. Entonces dice, toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Entonces aquí dentro de estos 7 está Felipe, que es el que vamos a ver ahorita. Felipe fue seleccionado por Dios y ya estaba dentro del ministerio cristiano, ya estaba dentro de los discípulos del Señor, ¿sí? Ya estaba dentro de ahí. Entonces, pero antes de ver su historia, déjame decirte que Felipe tenía unas características muy importantes, ¿sí? Una de las características que tenía él es que él se preocupaba por las almas perdidas, ya que él sabía el fin de esas almas, hacia dónde iban, y les daba tristeza, le daba compasión. Sabía que esas almas perdidas se iban a un lugar feo. Y por eso es que el que se debe dejar de usar por Dios, el que debe de decir, Señor, úsame, debe de tener ese sentimiento, debe de tener esa compasión de decir, yo tengo que orar, yo tengo que ayudar a mi hermano que salga de ese hoyo, que salga de eso, porque si no va directamente a una condenación. Ese es el primer punto que debe tener una persona que debe ser usada por Dios. Por eso al principio te pregunté, ¿te gustaría ser usado por Dios? ¿Te gustaría ganar almas para Dios? Bueno, entonces ve, ¿sí? Entonces empieza, procura, ten compasión de esas almas, ¿sí? Vamos a ver cómo en la carta de Hechos 8, versículos 5 al 8 dice así. Dice, así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios en Hechos 8, versículo 5 en adelante. Entonces, Felipe era una persona ungida por Dios. Predicaba. Y esa predicación le empezó a interesar nada más y nada menos que a los samaritanos. Ahí en Samaria, lo que es Samaria, los samaritanos y los judíos no se llevaban, eran como enemigos. No se llevaban. Los samaritanos tenían varios dioses paganos y los judíos tenían a nuestro Señor Jesús. Así que no se llevaban. Pero aquí hay algo, una característica, la obediencia. Dios lo mandó a que fuera a Samaria y él fue. Y con la predicación, mucha gente podrá decir, bueno, yo quiero ser usado, pero no tengo la facilidad de palabra, no sé qué decir. No te preocupes.
haz tu oración y verás cómo el Espíritu Santo te llena de sabiduría, y cuando empiezas a hablar no vas a poder ni parar porque es el Espíritu Santo que está manifestándote en ti. Así es. Y Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Tan es así que él hacía que salieran los malos espíritus de la gente. Dios sanaba por medio de él a paralíticos. Imagínate un paralítico que nunca había movido no había podido caminar, lo sanaba. Al cojo, quedaron sanos. Y en aquella ciudad había alegría. Entonces, ¿cuál es una de las cosas características de una persona que es usada por Dios? Que se empieza a manifestar el reino de Dios. Y el reino de Dios se manifiesta en prodigios, sanación, liberación, de todo. Empieza a haber algo hermoso, maravilloso en ese momento. ¿Sí? Entonces, hermano, de esa manera se manifiesta el reino de Dios. Fue Felipe una persona ungida, totalmente ungida, y él fue el que le dijo a Dios: úsame. Aquí está. No dice textualmente, pero es explícito ahí, que dice: Señor, yo quiero ser usado. Por eso él está dentro del ministerio, dentro de los discípulos, dentro de las personas que quieren a Dios, que le sirven a Dios. Es muy importante servirle a Dios, hermano. Úsalo, que te use Dios. ¿Sabes? Si tú le sirves a Dios, aparte de bendiciones, vas a empezar a sentir un profundo amor por Dios. Profundo amor por Dios, y repudio a tu pecado, y empieza a ver la conversión. Y además hay que empezar por casa, hay que servir en casa. Sí, hermano, Dios te va a usar y vas a empezar por casa. No puedes empezar por fuera, la oficina, los amigos, por casa. ¿Sí? Y antes de casa, por ti, porque así empieza uno. Dios te usa aquí, a tu familia y a los demás, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba con Felipe? Felipe escuchaba a Dios, lo escuchaba y estaba preparado. ¿Cómo puedo yo escuchar a Dios y estar preparado? Bueno, yo quiero ser usado por Dios, pero debo estar preparado y saber escuchar cuando Dios me manda. Entonces, primero punto, debo de conocer la palabra de Dios. Debo de estudiar la palabra de Dios. Debo de leerla. Cosa que mucha gente no lo quiere hacer, pero yo he insistido que debes de leer la palabra de Dios. Debes orar en todo momento. La oración es una comunicación tú y Dios, así, sencilla, tú y Dios. Si estamos hablando con el Creador, Él te va a dar lo necesario y te va a escuchar, y tú lo vas a escuchar. Entonces, conocer la palabra de Dios, orar, y el otro punto para poder estar preparado y como Felipe, es obediencia. Si Dios te dice haz esto, tienes que hacerlo. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice ve, ve. Así es la obediencia, ¿sí? Y Felipe tenía un conocimiento, un buen conocimiento de la palabra de Dios. Y él tenía en su mente el mandato que nos dejó Jesús en la gran comisión. ¿Sabes cuál es la gran comisión, hermano, que te dejó Jesús a ti y a mí? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? Yo te lo voy a decir. Yo creo que algunos ya lo saben, pero otros no. Y la gran comisión es esta. Te lo voy a leer en Mateo 28, versículo del 18 en adelante. Y dice así, escucha bien la comisión, o sea, la misión que tienes tú y yo. Y esa la tenía Felipe. Dice así: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle a cumplir
todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Esta es la gran comisión. La gran comisión que nos dejó el Señor y que todo cristiano debe de cumplir. Ir y hacer discípulos a las naciones. Ir a ser discípulo, evangelizar a tus hijos, evangelizar a tu familia, evangelizar a tu esposa. ¿Sí? Esa es la gran comisión, hermano. Sabiendo que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Así lo dice, y esa es la gran comisión. ¿Sí? Espero que sepas, hermano, que la pongas en práctica. Si la conocías, qué bueno, gloria a Dios. Y si no, ya lo sabes, esta es la gran comisión. Y esta gran comisión, esta gran misión ya lo sabía Felipe. Por eso él dice, yo voy, adelante. Y ahorita vamos a ver cómo es que él se avienta. Él dice, yo voy, sí, por las almas. Yo voy donde Dios quiera, donde Dios me quiera usar. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice Hechos 8, versículo 26 en adelante. Vamos a ver cómo es que Felipe bautiza a un etíope. Vamos a verlo, ¿sí? Y quiero que me sigas. Y cuando puedas, lee las citas bíblicas que yo te estoy diciendo con calma ahí en tu casa y analízalas, ¿ok? Vamos a ver entonces, dice así, fíjense, vamos a ir analizándola porque es muy importante. Estamos hablando de ser usados por Dios. Qué maravillosa profesión, actividad es ser usado por Dios. Decirle, Señor, yo quiero ser una herramienta tuya. Úsame, Señor, úsame con mis capacidades, con lo que tengo, mis límites, mis fortalezas, debilidades, con lo que sea, pero úsame, Señor. Y el Señor se lo toma en serio y te empieza a usar, ¿sí? Ese es maravilloso nuestro Señor, porque si le decimos al Señor, sí, Señor, cuenta conmigo. Ok, entonces dice, un ángel del Señor se presentó a Felipe, del que estamos hablando, y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Aquí hay algo muy importante, la obediencia. Imagínate que le haya dicho, a ver, espérame tantito, ¿quieres que vaya de Jerusalén a Gaza? Está re lejos, ¿cómo me voy a ir hasta allá? No hay camión, no hay camello, no hay caballo, ¿cómo le hago? La obediencia a Dios es decirle, yo voy, Señor, porque no voy solo, tú vas conmigo y nunca me van a faltar fuerzas porque tú vas conmigo. Gloria a Dios. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. ¿Qué pasó aquí? Pasó un etíope que era un eunuco. ¿Y esos qué son? Son los castrados, eran castrados, ¿sí? Sus miembros eran castrados, pero le servían a la reina de Etiopía. Y Etiopía tenía otros dioses paganos, muchos dioses. Y él era el etíope, no se dice el nombre, pero el etíope había ido a Jerusalén a rendirle culto a Dios. Él sí creía en Dios, en nuestro Dios, el poderoso, el único, ¿sí? Le servía, vivía en Etiopía, le servía a su reina Candaces, ahí estaba, sí, pero él no le hacía caso, no profesaba la fe de esos dioses, sino la fe de nuestro Señor, ¿sí? Dice, había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Él iba así, llegó a Jerusalén, ¿sí? Le dio culto a Dios, regresó a Etiopía, iba leyendo, ¿sí? El profeta Isaías, el libro de Isaías, y no entendía nada, como vamos a ver, no entendía nada. Pero seguimos. El Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu de Dios, el ángel de Dios le dijo a Felipe, acércate a ese carro y quédate pegado a su lado, ¿sí? Mientras Felipe corría, porque el carro no creo que fuera despacito, iba un poco fuerte, ¿sí?
él dice que Felipe ni se cansó, ni se le veían las patitas, corriendo iba, ¿sí? Y iba pegado a la ventana del etíope, del carro del etíope, y le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó, yo me imagino, ahí va corriendo y le preguntó, ¿verdad? Le decía, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él corriendo. El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida el etíope, sí, invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado. Paró el coche, le invitó a Felipe y siéntate aquí a mi lado y vamos, explícame. Dice, el pasaje de la escritura de Isaías que estaba leyendo era este. Esto era lo que iba leyendo el etíope y no entendía. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. No sabía él de qué trataba. Entonces el etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús partiendo de ese texto de la Escritura. Le dijo Felipe al etíope que eso de quien estaba hablando era el mismo Jesús, que había sido muerto como un cordero, ¿sí? Y llevado a esa cruz, ¿ok? Y que fue humillado, fue privado de sus derechos, que era Jesús, y le estaba diciendo, le estaba predicando, y ese Jesús que fue llevado al matadero y que murió en la cruz, resucitó y está vivo. Y sabes, el etíope no vio a Jesús, pero creía en el Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Pero con la predicación, escucha bien hermano, con la predicación empezó a creer. El etíope empezó a creer. La fe comienza por la predicación. Por eso debes de ser usado tú, hermano. Sí, debes de leer la palabra de Dios. Debes de saber lo que estás diciendo. Debes de conocer esta palabra para que tú hables de Dios y la gente empiece a creer por medio de tu testimonio, de lo que está saliendo de tu boca, de tu predicación. Pero si tú quieres o no sabes de Dios y se acerca una persona y te pregunta, pues no sé, y ahí quedan los dos ignorantes, los dos sin saber. Pero cuando tú sabes de Dios, ¿sí? Dios te da ese modo y le empiezas a hablar de Dios. Y la gente te escucha y tarde o temprano hace efecto la palabra de Dios en esa persona. Así es. Entonces, dice así, siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. Iba el etíope, iba Felipe y ya le estaba predicando el reino de Dios, la buena noticia a Jesús de Nazaret. El etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. ¿Sí? El etíope replicó, creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Fíjense que él no había sabido nada de Jesús, pero con una predicación de Felipe lleno del Espíritu Santo él era una herramienta de Dios, era usado por Dios. Dios le dio el poder en la predicación y ese etíope se convirtió a Jesús sin haberlo conocido. Empezó a tener fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos falta a nosotros, hermano, anunciar a Jesús vivo. Está vivo, no está muerto en esa cruz. No, esa es una representación. Jesús está vivo en tu corazón, en mi corazón, en todas partes. Háblale a tus hijos, háblale a aquel que está mal, aquel que está haciendo mal, háblale de Jesús y dile Jesús te ama y enséñale y predícale. Dile lo importante que es Jesús en tu vida, pero tienes que conocerlo tú también. Conoce a Jesús, conócelo. Mucha gente cree que es inútil conocer las Escrituras. Qué equivocados están. ¿Cómo vas a conocer a un amigo si no lo conoces? Aquí conoces al amigo Jesús, al Dios Jesús, al buen pastor, lo conoces. Y entonces vas a tener conocimiento de Él y vas a decir, wow,
es Jesús, yo lo entiendo y lo conozco. Y entonces vas a predicar, vas a decirle a la gente quién es Jesús. Pero si eres ignorante, ¿qué vas a decir? No vas a ser usado por Dios. Te vas a alejar, te vas a privar de esas grandes bendiciones, de esos prodigios que usa Dios, que Dios se manifiesta por medio de su gente, que Dios le da ese poder a sus herramientas para que hagan prodigios. Dice el Señor Jesús en su evangelio, dice, el que crea en mí hará cosas grandes como las que yo hago, y ahora que me voy al cielo las harán aún mayor. O sea, Dios nos está dando este poder de hacer cosas que ojo no ha visto, ¿sí? Así es, hermano, pero ¿qué hacemos? Nos tiramos a la hamaca, preferimos la hamaca que nos esté meciendo y nos olvidamos del Dios vivo, ¿sí? Ay, es que ya vengo cansado del trabajar, ya no, ahorita me pongo a ver la tele y a ver, vieja, sírveme, a ver, viejo, sírveme. Y nos olvidamos de lo básico de Dios, de conocerlo. No te estoy diciendo que tienes que estudiar 30, 40 horas, no, ni las hay en el día. Tienes que repartir tu horario. Trabajo, disfruto con la familia, hago esto, aquello. Y esto se lo dedico a Dios, lo voy a conocer. Conoce a Dios, no estés de flojo, hermano. Sí, lee las escrituras, cántale al Señor. Si no sabes, pregunta. Hay tantos videos. Si tú quieres hacer un postre y si no hay quien te lo diga, ¿a dónde te vas? Al internet. Y ahí te dice cómo lo haces y lo haces bien, sí o no. Entonces, si no sabes, si no hay nadie que te pueda explicar, ve al internet y entra ahí, cómo que te expliquen el versículo que tú quieras o un estudio bíblico, y ahí está. Pretextos hay, hermano, pero la mejor actividad que puede tener un ser humano es ser usado por Dios, por el Padre Celestial, aquel que creó todo el universo. Imagínate que se fije en ti como una herramienta para hacer algunas cosas. ¡Wow, hermano! Ok, entonces dice, entonces hizo parar su carro el etíope, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco, o sea, al etíope. El Felipe lo bautizó. Y fíjense qué gran milagro hace ahí, prodigio. Aparte de ser bautizado, aparte de que esa persona no sabía nada de Cristo, Felipe lo evangeliza y lo bautiza, cumpliendo la gran comisión, lo bautizó. Dice, y apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo más. ¿Sí? Yo creo, imagínate, estaban en el agua, lo bautiza, ¿sí? Lo bautiza, sale del agua, lo bautiza, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y voltea a ver el etíope a Felipe, ya no lo encontró, ya no lo vio. El Espíritu Santo arrebató a Felipe y lo llevó a dónde, aquí lo dice. Prosiguió, dice, en cuanto a Felipe se encontró en Azoto, una ciudad, y salió a evangelizar uno tras otro todos los pueblos hasta llegar a Cesarea. ¿Qué pasó? Él, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Evangelizó y bautizó ¿a quién? Al etíope, y en el momento de ser bautizado lo arrebata el Espíritu Santo, lo lleva a otro lugar y empieza a seguir evangelizando pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, sin pretexto alguno, sin desobediencia, sin cansancio, ¿sí? Pensando en salvar almas para el Señor, pensando en que los hermanos que no conocen a Cristo van a un lugar muy feo, pensando que Él es usado y que debe de responderle al Señor de una buena manera al 100%. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros ¿quiénes? Los usados por Dios. Déjate usar por Dios, hermano. Déjate usar. Y no significa que tal vez tengamos que hacer a fuerzas, o que Dios tenga que hacer con nosotros estas grandes prodigios como a Felipe, lo desapareció, lo puso en otro lugar, no. Pero a lo mejor tú eres guía
una guía extraordinaria de tus hijos. Eso es ser usado por Dios. Tú eres un padre de familia, una mamá de familia que respeta su matrimonio. Eso es ser usado por Dios. Tú eres un gran trabajador que tolera, aguanta, calla y sigue trabajando como si fuera para Dios. Eso es ser usado por Dios, hermano. Tú eres estudiante y no copias, al contrario, tú haces tu investigación, ¿sí? Eso es ser usado por Dios. ¿Qué te impide, hermano, servirle a Dios? ¿Qué te impide? No creas que servir a Dios debes de ser ese, entre comillas, como lo dicen vulgarmente, una cucarachita de la iglesia, una aleluya que debe estar ahí, dando golpes de pecho o tocando siempre la campanita. No, tienes que ser una persona digna de Dios, con conocimiento, conocer a Dios. Por eso, perdón que te haya dicho, hermano, pero déjate de flojeras, hermano, hermana, déjate de flojeras. Hay que leer las escrituras. Lee un versículo diario, uno diario, 5 minutitos a Dios y verás cómo te vas llenando de sabiduría, ¿sí? Ora al Señor, sé obediente y el Señor te va a usar. ¿Qué te impide, hermano, servir a Dios? ¿Qué te impide? Si hay algo que te impide, por ejemplo, puedes decir, no tengo tiempo, te da flojera, no sabes, prefieres el fútbol o X cosa, ¿sí? Pídele a Dios, a nuestro Dios, que te lo quite, porque eso es un estorbo que está impidiendo que lleguen bendiciones a tu vida extraordinarias, sobrenaturales. Yo te invito, hermano, ahí, después de haber leído, escuchado este mensaje, que le pidas perdón a Dios si no te has dejado usar por Dios. Pídele perdón, porque todos tenemos esa gran comisión que te leí ahorita en Mateo 28. Todos tenemos que ser, predicar la palabra de Dios, hacer de la gente discípulos de Dios. Tú tienes que ser un discípulo de Dios. Es nuestra obligación, es nuestra comisión, es nuestra misión, porque Dios está siempre con nosotros y Él lo dijo. Entonces pídele perdón al Señor si no te has dejado usar por Dios. Comprométete con el Señor. Comprométete. Así como en el trabajo te comprometes a cumplir un horario, una jornada laboral, a veces dar un poco extra de tu tiempo. Cuando te comprometes en el matrimonio de respetar, cuidar y proveer todo a tu familia. Cuando te comprometes, es más, si estás en un equipo de fútbol, de voleibol, en un equipo, te comprometes a acudir al entrenamiento, a acudir a los partidos, así. Comprométete a servir a Dios, a ser mejor persona. Empieza de menos a más. Por eso, de menos empecemos de cero. Ok, ahí vas a pedirle perdón a Dios porque no has sido usado por Él, porque no has querido, has tenido obstáculos, ¿sí? Y la otra, comprométete, pero haz oración todos los días, hermano. Así como comemos, respiramos, olemos, bebemos, ¿sí? Así comprométete con el Señor, ¿sí? Y Él te va a preparar para ser usado. Entonces, te lo vuelvo a decir, no hay mejor actividad en este mundo que ser usado por Dios. O llámale profesión, o llámale, no sé, herramienta divina, pero ser usado por Dios es lo mejor que te puede pasar en el mundo, en este mundo. Entonces, seamos pues como el discípulo Felipe, que a pesar de las adversidades, él estuvo ahí y fue usado por Dios. Y fue a Samaria, ahí donde estaban esos samaritanos que no se llevaban bien con los judíos, pero él fue y le predicó la palabra a aquellas personas y se convirtieron solamente al escuchar. Igual el etíope se convirtió solamente al escuchar la palabra de Dios. Seamos pues como ese Felipe, pidamos la presencia del Espíritu Santo y que nos ayude a ser usado por Dios. Dile: Espíritu Santo, enséñame a ser usado por nuestro Señor Dios. Enséñame. Es más, aquí está mi vida. Tú eres el alfarero. Quita, pon todo lo que tú quieras de mi vida. Quiero ser eso.
una herramienta divina para que Dios me use. Hermano, sigamos ejemplos, esos ejemplos que nos marca la palabra de Dios. Si tú leyeras, te vas a encontrar muchísimos ejemplos de personas, de personajes, mira, que han sido como tú y yo, con dificultades, con enfermedades, y ahí van luchando, pero sirviéndole a Dios. Sírvele a Dios, alaba al Señor, adóralo, glorifícalo, exáltalo todos los días y dale gracias por todo. Hermano, pues espero que este mensaje te sirva de bendiciones. Espero que este mensaje haya quedado claro. Recuerda que te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios y que leas las citas bíblicas que te digo en este video, en todos los videos. No te quedes nada más con la predicación. Lee tú, busca, investiga si es cierto lo que te estoy diciendo, lo que te escuchas en las predicaciones. Apunta las citas bíblicas y así es una manera de obtener mayor sabiduría. Hermano, pues recibe un fuerte abrazo de tu hermano David. Descansa en esta noche, disfruta la vida, ora al Señor, descansa, duerme en paz. Mañana es jueves, hay que pararse a trabajar. Los que trabajamos, los que siguen descansando en confinamiento, por favor sigan cuidándose. Todos juntos podremos hacer algo con esta pandemia, con esta situación de la pandemia. Hermanos, Dios te bendice. Nos vemos aquí pronto en otro tema más. Y recuerda, por favor, suscríbete a mi canal. Cristo vive por siempre. Púchala en la campanita y para que veas todos los videos. Entra a mi canal, checa cuál te gusta. Tienen títulos y participa, compártelos, escribe lo que quieras escribir, lo que tú quieras, ¿sale? Estamos en contacto, hermanos. Entonces aquí nos estamos viendo el próximo sábado. Dios te bendice, gloria a Dios. Hasta luego.